podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre aquí en su programa que tiene que ver con docencia, con lo que quiere decir ser docente, ser maestro. Y lo estamos haciendo, bueno, lo estoy haciendo como una especie de, quizás de homenaje o como un impulso a querer desahogar pues todo lo que nos pasa, ¿no? Porque se nos dice que debemos de tener hasta nuestro psicólogo particular y muchas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque pues bueno, suceden tantas cosas en la docencia, estamos expuestos a tantas cosas, a tantas energías, a tantos destinos, incluso cosas traumáticas o cosas que llegan a comprometernos fisiológica y psicológicamente en muchas ocasiones. Entonces también sufrimos todas esas cosas que traen los alumnos, en lo que traen los ambientes, y realmente pues se nos pide, se nos exigen cosas, que cumplamos con esto, cumplamos con lo otro, pero a la mera hora estamos solos frente a muchas situaciones. Y yo me acuerdo, mi señor padre, cuando llegaba de trabajar, era una cosa que luego se le veía en la actitud de cosas que le pasaban y no las podía gritar, no las podía externar ni de la manera correcta. Llegaba a la casa y como un extraño, nosotros en nuestra onda, en nuestras vidas, y mi señora madre también, y ahí se veía pues que cada uno traía sus ondas. Entonces pues llegaba fastidiado, llegaba cansado, llegaba como estresado, como que algo le sucedió. Y sí, en más de una ocasión a su servidor sí llegó a tener pleitos ahí fuertes con los familiares, bueno, refiriéndome en este caso sobre todo con mi señor padre, que era el que llegaba pues ya llegaba como que con una forma de ser o un estado emocional en el que estaba así como fastidiado, harto, y sobre todo tocado por cosas o situaciones que le pasaban. Incluso yo lo insté a que fuera a una terapia, ahí creo que se le impartieron mismo en la escuela, y llegó tal vez no contento como tal, o bueno sí, pero alegre en el sentido de que pudo él como externar, pudo él como que por fin hablar de lo que le estaba pasando a través de esa terapia psicológica, que empezó a narrar cómo le fue y qué ejercicios le pusieron a hacer. Entonces ahí vi como que incluso sorprendido de sí mismo, porque era una terapia como de colores, como de qué colores veía o cosas así. Entonces él le empezó a narrar, le empezó a platicar y ya le empezamos a escuchar. Pero incluso me acuerdo que en ese momento pues sí le estábamos poniendo atención, pero quizás no la debida, como les decía, pues cada uno apartado en su mundo con tal de sobrevivir o lo que fuera, pero andábamos en nuestro mundo ahí en esa casa. Entonces sí lo escuchábamos y me acuerdo que le prestaba atención señora madre, pero quizás no la atención que debería de recibir alguien que estaba contando lo que le estaba pasando. Y solamente en ese momento lo vi como lúcido en ese sentido de que estaba listo para entrar la conversación. Era quizás un momento para acercarnos más a convivir en familia, pero pues otra vez eso no se retroalimentó. Él ya no volvió a ir a tener esas sesiones, y ya después de eso otra vez como que todo volvió a la normalidad, pero la normalidad de que pues no nos hablábamos muy bien, traíamos nuestros problemas, estábamos distanciados, y frente pues a todas las cosas también familiares por ahí precarias que también sucedieron en el trato diario, en la convivencia diaria entre nosotros, la familia nuclear. Bueno, señores, hoy es un capítulo muy especial porque quiero hablarles precisamente de un actor, un filántropo, un showman, un referente de lo que es el deporte en general,
Muchas veces las figuras que admiramos tienen algo de nosotros y nosotros lo podemos ver a través de ellos, los vemos a ellos triunfar, echarle ganas, hacer lo que muchas veces a lo mejor nosotros no haríamos y no podríamos hacer en la vida cotidiana, pero ver alzar a nuestros héroes en el escenario y haciendo lo que hacen en el ring o en el deporte o en la disciplina en la que ellos están, en los que ellos se desenvuelven, por los cuales tú los admiras y los sigues. Ahí en ese preciso instante está alguien que inspira, está alguien que te dice si puedes, que incluso te da hasta consejos de vida en sus speeches o discursos, y pues es un ejemplo para ti en conducta, en las cosas que él hace, en las cosas en las que él ha triunfado. Pues bueno, muchas veces es tu referente por lo que acabamos de comentar. Yo, por ejemplo, en esa etapa se podría decir oscura de mi vida, donde no había una muy buena relación con mi padre, en esos momentos yo tenía, por ejemplo, mis ídolos, tenía mis escapes emocionales, con los cuales a través de las caricaturas o del anime o de personajes ficticios, pues bueno, yo ahí tenía lo que era pues admiraba yo a personajes, admiraba historias y me clavaba, o sea, era mi forma de escape de la realidad que me estaba pasando. Y ya se surgieron después otras figuras como el rey del pop y entre otras figuras emblemáticas, y fue donde yo empecé a tocar el mundo del wrestling. El wrestling pues es la lucha libre en Estados Unidos, pues como de pura casualidad, porque pues de repente ahí en la tele salía y luego mi señor padre le empezó a gustar, le empezó a gustar todo eso de wrestling. Pues precisamente de quienes vengo a hablar es de Hulk Hogan, que falleció apenas la semana pasada. Yo estaba de viaje, falleció el jueves y yo estaba de vacaciones, y pues bueno, experimenté lo que fue la noticia a través de mi señor padre. Me comentó en las noticias que salí en su teléfono: ¿a qué crees que le pasó esto a Hulk Hogan? Y yo me quedé, pues como de esas anécdotas que se dicen son tan trascendentales, como dijo un maestro de historia que tuve en la secundaria, son trascendentales. Pueden ser importantes o no, pero más bien lo que pasa es que es trascendental. Y me acuerdo mucho que en ese entonces puso el ejemplo de la muerte de un familiar, que puede ser trascendental para ti, a lo mejor, y a lo mejor no importante, ¿no? Y esa distinción la he terminado de entender con cuando me entero que hay fallecimientos de ídolos o incluso de familiares míos. Ahí es donde reviso y veo lo que me trataba de decir ese maestro. Ahí fue donde lo entendí y lo terminé de captar. Y bueno, pues sí, se perdió un gran ídolo, se perdió una gran leyenda, aunque creo que realmente ellos no se van. Si hay alguien que te recuerde a cualquiera que haya pasado la historia, es que dejó un legado, porque por ahí escuché una, pues a lo mejor noticia, y fue como una charla de un coach que decía, ¿tú te acuerdas de tu abuelito o tu abuelita? No, pues que no sé ni quién es, no sabes ni quién es, y no lo estás recordando con orgullo, tal vez, porque pues no te dejó nada, ¿no? O sea, ahí da a entender pues que cuando uno realmente trasciende las cosas, uno deja legados inquebrantables, legados que se pasan de generación en generación a través de los hechos, de los cumplidos, de las cosas que haces, que llegas a hacer en el mundo, que llegan a ser tan inspiracionales que si tú complementas, llenas la vida de alguien, sobre todo la mueves en el sentido de que hasta te ve como un ejemplo a seguir de vida, te pueda dar como referente y aplicar lo que ve en ti, lo que tú muestras con tu talento, con las cosas que has logrado y con los espectáculos, shows de das o las aportaciones que haces al mundo. Y puede ser de muchas maneras, nada más
de ídolos como tal del entretenimiento. Por ahorita, pues bueno, porque estamos tocando ese tema, pero sí que puede ser alguien de tu trabajo, puede ser un padre o una madre que hasta para ti puede ser un superhéroe por las cosas a las que se dedica, y puedes admirarlo por ser un superhéroe para ti, por todas las cosas que te da, por los sacrificios que ves que hace, y que está muy dura la vida y aún así lo saca adelante. Se va a trabajar, luego de trabajar va al lugar donde tiene que seguir haciendo sus deberes, llega de trabajar y llega a rápido hacer la comida, ¿no? Y a encargarse de las cosas de la casa, a dedicarle tiempo a sus hijos, y luego córrele para allá y luego córrele para acá, y así los mantiene, y sumado a los problemas pues existenciales o mundanos a los que se tienen que enfrentar muchas veces, ¿no? Entonces tú desde ahí puedes a realmente admirar a un padre o una madre. Y si no, pues tenemos las figuras de los referentes. Esto del wrestling, Hulk Hogan fue un referente mío, no nada más en lo deportivo, sino en lo anímico, en los valores que él transmitía, en las cosas, en su vida personal. Obviamente, como cualquier humano, se equivocaba, tenía sus humores y cometió sus grandes errores. Sin embargo, él se convirtió en una leyenda del wrestling porque él la llevó a niveles estratosféricos. A mí me interesan mucho las historias de pioneros, de gente que gracias a él o a ella se abrieron las puertas para ciertas cosas que hoy consideramos normales, ¿no? Muchas veces creemos que la tecnología, el teléfono celular, las redes sociales, pues ya venían de cajón en la vida, ¿no? Pues ya YouTube, y lo están recomendando varios, pues órale a YouTube. No, pues que de pronto salió la Macintosh, el modelo tal, no, pues ahí todos van corriendo para allá, también con la Macintosh, con la Mac, como se conoce, por recomendaciones, por moda, por lo que sea. Los servicios que usamos, ¿no? Pues que de repente ya hay vehículos más rápidos, que antes usaba taxi, ahora ya hay un sistema como el Uber para viajar, ya está el Airbnb, de repente llegó ahí, pues lo normal, ¿no? Así como que lo vemos así muy rudimentario, como pues bueno, es lo que toca en la vida, se van sumando nuevas tecnologías, van sucediendo nuevas cosas, y van ya ves pues cómo se va acomodando el mundo, enriqueciendo el mundo de esa manera. Pero detrás de toda esa innovación tecnológica, de ese cambio de ideales, hay presidentes, hay personas, hay gente que se lanzó. Estas historias a mí me enseñan mucho y me dan como un propósito existencial recordarlo y verlo. Para mí, admirar a este tipo de gente y seguirles, como recordarme a mí mismo, que yo también puedo, también para recordarme qué camino debo de elegir, o el camino que debo de mantener. Entonces, son un recordatorio de eso, de mis valores, de que yo puedo, de mis virtudes, del gran potencial que guardo en mi interior, y las cosas que puedo hacer y lograr. Y también son ellos una motivación, pues para motivarme, recordarme que yo puedo hacerlo, y que y que debo de trabajar en ello, sobre todo porque la cosa aquí es pasar a la acción. O sea, muchas veces no confiamos en nosotros mismos, no tenemos el hábito de la acción. Pues sí sabemos que somos bien poderosos y que tenemos las ganas y el potencial, pero en qué momento, a qué hora nos ponemos a trabajar para ejercerlo. Entonces ese es otro de los detalles, y tener estos ídolos a mí me da mucha satisfacción. Hay momentos en los que he llorado, que me he conmovido, y como que vivo su historia, mi historia a través de ellos, las cosas que les pasan o las cosas que lograron. A mí eso me llena como de un orgullo, como si a mí me pasara eso o me fuera a pasar. A ver si me estoy por ahí explicando. Pero bueno,
regresando a Hulk Hogan, pues él fue uno de esos que cambió el mundo del wrestling. Él lo llevó a un nivel de celebridad. Los luchadores eran vistos pues como luchadores y ya. Y los eventos de wrestling o de lucha libre pues eran nada más vistos como algo local, como un entretenimiento más. Pero Hulk Hogan lo llevó a nivel estrellato, lo llevó como a los niveles de los actores de Disney o sus películas. Él fue un showman que lo llevó a otro nivel, todo lo llevó a otro nivel. A la cadena WWE o WWF, no me acuerdo cuáles son las siglas, pues ha estado cambiando de nombre la compañía. Es lo que es el día de hoy gracias a él, gracias a un hombre que creyó en su visión, que con su carisma cautivó a miles y miles de fanáticos, millones y millones de personas que se vieron inspirados y atraídos por su carisma, por su porte, por sus ganas de hacer las cosas, por los valores que transmitía, por su gran energía, por su personaje. Tú ves un wrestling o tú ves un espectáculo de esos, cualquier lucha que veas sobre él, sobre Hulk Hogan, el oponente que le pongan, no te aburres, o sea, es una cosa muy entretenida de ver. Con ese luchador salen las carteleras. Y bueno, entonces aquí, en esa etapa donde yo todavía era estudiante, recuerdo que a mi señor padre le empezaron a gustar y él empezó a sintonizar mucho que el SmackDown y que el SummerSlam, y empezó a checar mucho el WWF y sus eventos ahí, las luchas libres que como salían, y que John Cena y que Undertaker en aquella época estaban todavía activos, Shawn Michaels, y pues salía hasta Vince McMahon, o no sé cómo se diga, Vince McMahon, que es el dueño de la compañía, y también pues llegaba a participar en las luchas, también ahí se ponía con su personaje. Y bueno, así son los personajes que recuerdo, entre muchos más. Y pues siempre aparecía Hulk Hogan con su Real American, que es para los que siguen la lucha libre estadounidense, pues bueno, es un himno, es una entrada que tienen los luchadores. Tienen un himno, una entrada, una música que les da introducción. Cada vez que se meten a ring, primero se presentan con sus poses, con sus discursos, pues con sus entradas, ¿no? Y ya después de eso, pues mientras en lo que están en eso, y saludan al público y presentan a su personaje, están ahí la gente aclamando, todo el ruido mediático que se hace, la gente idolatrando a sus ídolos, y ya en esa parte pues ya tienen su introducción, cada luchador tenía su tema, su música. Y entonces en todos los eventos, en todas las cosas importantes de la empresa, las transmisiones, siempre aparecía Hulk Hogan. Desde los inicios de los 80s y por el principio de los 90s fue un referente e hizo muchísimas cosas en las que se le considera un pionero. Un pionero es una persona que empieza haciendo las cosas, las inicia él. Si no hay un producto circulando de una empresa en una ciudad o en un país entero incluso, bueno, el pionero es la primera persona la cual se encarga de transmitir, divulgar el mensaje o promocionar o vender ese producto a la gente, a las masas con las que tiene contacto. Entonces ahí es donde entra la parte del pionero. Entonces fue eso muchas veces en esa empresa, el primer gran personaje mediático, famoso, carismático. Él dibujó una nueva era de la WWE, la llevó a niveles globales, a niveles de audiencia enormes, la llevó al pay-per-view, que es un sistema en el cual pagas para ver determinada transmisión.
Por él se fundaron ciertas modalidades de lucha en la compañía, como es el SmackDown, parece, o WrestleMania, creo que es el WrestleMania. Y el WrestleMania pues, era un mega evento donde reunía a todos los mega luchadores de las estrellas en un solo evento, pues donde se veían cosas pues realmente impresionantes, y para la fanaticada era un evento pues grande de la compañía. Él fue el que la fundó. Él, como les decía, características de personaje, él fue el primero en que se le vio no nada más como un luchador a los que se dedican a eso, sino también como un personaje interesante que presentar al público con su carisma, con su historia, con las cosas que puede transmitir, que puede ser un ídolo para los chicos y los grandes, ¿no? Y con los mensajes que puede llegar a dar y que pueden servir. Entonces, en esa época yo empecé a ver eso. Hulk Hogan de alguna manera empezó a ser mi referente así sin quererlo. Veía cómo tenía sus momentos en el ring, como el Hulking Up, que es cuando se pone muy eufórico, empieza a quitar las manos como si tuviera mucha adrenalina, empieza a mover todos sus músculos y generalmente gana, como que tiene un momento de despertar del luchador en el cual se despabila después de estar casi derrotado y se levanta de nuevo así con un subidón de energía impresionante y supera toda la adversidad. Entonces también Hulk Hogan pues fue un referente del movimiento americano, de la revolución americana, y él también fue en muchas situaciones o eventos que sucedían en América, él lo representaba y él le decía a la gente: échenle ganas, estamos pasando por momentos difíciles, hay que apoyar a nuestros compatriotas. O sea, fue así como patriótico, como que pasaba la antorcha del mensaje americano que pues los estadounidenses querían recibir, ¿no? Por momentos difíciles. Entonces, ¿qué sucedió conmigo? Pues bueno, aquí su servidor no tenía a Hulk Hogan como tal como ídolo, pero a la hora de sintonizar la tele o ver las cosas que le gustaban a mi papá, o así por veces por simple accidente o curiosidad, pues yo la empezaba a ver, la empezaba a contemplar. Y pues no podía perderme, inevitable ver cómo hacía sus luchas, cómo hacía sus poses, cómo eran sus momentos en el ring y las distintas fases que mostraba de su personalidad. Entonces ahí yo le empezaba a ver, de vez en cuando lo sintonizaba porque no era realmente yo fan de la lucha libre, pero su personaje siempre se me hizo muy interesante, atrayente y magnético. Y bueno, ya en ese sentido pues ya veía de repente sus luchas y no tanto por ver las luchas completas o estar pegado a los eventos de la compañía, sino simplemente atraído por su personalidad y por todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, consciente y inconscientemente, lo que empezó a pasar fue que cuando yo era estudiante, estaba, me acuerdo, en la universidad, pues de repente como que se enteraban que me gustaba Hulk Hogan y había un maestro que de repente, hasta en una clase me acuerdo, que quería que le hiciera como Hulk Hogan. No me acuerdo cómo surgió el tema, pero algo así como, pues hazle como él, o quién es él, o así, ese tipo de cosas. Me acuerdo que en la universidad pues me daba el tiempo, agarraba mi teléfono y usaba el internet, y en mis momentos libres me acuerdo que empezaba a leer las noticias. Era mucho de leer siempre las noticias, de hecho es un hábito que sigo teniendo. Y pues ahí yo me ponía a revisar noticias sobre él. Lo admiraba sobre todo el hecho, esto a mí me pasa mucho, admiro mucho a una persona que pese a su edad, pese a que ya está grande, es capaz de hacer un montón de cosas y todavía incluso darse el lujo de competir con los más jóvenes. Entonces yo me acuerdo que revisaba las noticias para ver qué decía, no, pues a los 50 y tantos años sigue peleando, ahora se midió con tal, y ahora a los 50 y tantos años pudo volver a repetir la hazaña que hizo con André Le Gigant, porque hay un evento en la lucha libre donde había uno que se llamaba André el Gigante, y esa persona
Y esa persona tuvo una lucha con él y fue donde se convirtió en un evento de los más importantes de la compañía. Entonces ahí hay una escena icónica de esa lucha donde Hulk Hogan, justo al final de la lucha, hace un movimiento que es el slam, algo así se llama, que quiere decir que tomas al luchador desde la parte de abajo, pues de la entrepierna, lo alzas como que te lo cargas como si fuera un bebé y das un giro, una vuelta en el aire para que termines azotándolo, como quien dice, sobre la plancha del ring de espaldas. O sea, lo cargas, lo alzas y ya lo tiras. Entonces era un momento donde Hulk Hogan estaba perdiendo la lucha y de repente hace el hulking up, empieza a agitar las manos así fuertemente, a ensanchar y agitar los músculos y es donde hace ese movimiento. Entonces marcó muchos hitos para la historia. En ese entonces era el hecho de la lucha libre, pues era momentos como gloriosos, glorificantes, de situacionales donde se marcó historia con determinado evento o acciones de los luchadores o hazañas en el ring. Así como tienen también el Super Bowl, como también los momentos que se vieron también en el baloncesto con Michael Jordan, los que se vieron también con Ronaldinho cuando estuvo activo, o sea, ese tipo de cosas pues que logró un touchdown, no, pues que logró tantos rebotes o logró el récord de tal cosa. Entonces ahí es donde se empieza a ver todo eso. Y bueno, entonces así tuvo sus momentos icónicos importantísimos y yo empecé a revisar como sobre todo sus videos antiguos y empecé a ver cuál era su legado y qué luchas había tenido. Seguía siendo ajeno al mundo del wrestling, pero me llamaba mucho la atención cómo él tenía ese tipo de luchas memorables. Conocí otros personajes de la lucha libre gracias a él por ser luchadores a los que él se enfrentó. Y ya pues conocí que Macho Man Randy Savage, que Ric Flair, el que aunque todavía vive, y que llegando arriba de los 70 tuvo una última lucha en el ring. Y, y ya empecé a conocer a otros que Triple H y que La Roca pues realmente no le tengo así como que digan una afición como tal, pero sí he reconocido La Roca. También Pasos de Antorcha que tuvo, Pasos de Antorcha pues es que estrechas a la mano del quien viene, el que va a ser la nueva figura y pues como que con una lucha o con un evento con él, pues como que lo presentas al mundo, ¿no? Y ya así seguí siguiendo su trayectoria y en la parte de la universidad, como me llama mucho la atención que ya viejos sigan logrando hazañas, pues yo veía que seguía teniendo luchas con artistas jóvenes, obviamente ya no se movía como antes porque una de las cosas que le pasaron y que lo aquejaron durante toda su vida pues fueron las operaciones debido a fusiones de discos cervicales, a dolores de cuello, de espalda. Supe que llegó a tener reemplazos de cadera y creo que hasta de rodillas, porque fue mucho el desgaste físico que tuvo en el ring. André Leyen fue un personaje de wrestling que tenía gigantismo, entonces era alguien que llegaba a pesar, que no paraba de crecer y llegó a pesar más de 100 kilos. Entonces cargar a alguien como él pues también le pasó factura. El hecho de que él decía pues que a veces no tiene ni tiempo para descansar y que pues era una lucha tras otra, una lucha tras otra, entonces fueron cosas que fueron desgastando el cuerpo. También el que se retiró pues Undertaker fue por lo mismo, por los achaques físicos que dejaba el wrestling y pues las hazañas físicas que tenían que hacer y el espectáculo que llegaban a montar pues los obligaba a hacer ese tipo de cosas en detrimento y pues sí, bajo el hecho de que se tenían que incluso arriesgar a, una lesión o alguna otra cosa o un desgaste natural del tiempo, ¿no?
Y bueno, ya yo así lo seguí idolatrando, siguiendo. Y todo lo que decía desde su entrada con el tema de Real American, las cosas que llegaba a decir públicas, la forma en cómo utilizaba su personaje, no sé, algo en él, para mí era como un referente de conducta, como de superación personal. El hecho de que era alguien que me mantenía activo, me mantenía enfocado y sobre todo me sentía yo valioso porque como que su forma de ser o las cosas que decía o su forma de actuar con su simple personalidad, él como que me decía o me daba a entender que yo valía y que yo podía soñar despierto, podía soñar y que que veía yo que el deporte podía ser utilizado como un espectáculo también, que no nada más era puro desgaste físico, o sobre todo encontrarle un propósito a por qué tanta salud, tanto deporte. Yo en aquel entonces fui un deportista bien empedernido y, y siempre me daba mis buenas desgastadas, mis buenos entrenamientos espartanos, como quien dice. Entrenaba hasta saciar, hasta no dejar una sola gota de insatisfacción, lo sacaba todo en el deporte. Y entonces siempre estuvo esa pregunta de por qué el propósito de hacer tanto, ¿no? Un amigo me llegó a cuestionar que pues no había necesidad de tanto, que para qué tantos kilómetros a la semana y lo demás. Muchos me decían, pero si no estás compitiendo, ¿no? El típico es que no estás en una competencia, es que no vas a tener rendimiento de los Juegos Olímpicos, de un atleta olímpico, pero a mí me gustaba hacer mucho, mucho, mucho deporte. Entonces para mí fue un referente de que incluso la edad no te podía detener, el hecho de cómo veía que seguía haciendo hazañas, cómo utilizaba su personaje en el ring y las cosas que transmitía cuando estaba con eso de su personaje cada vez que lo veía en televisión, en entrevistas y luego pues ya después salió una serie, reality show, donde pues salían todos sus hijos y su esposo de aquel entonces que era su esposa, la señora Linda, que ya se habían divorciado unos años después y también pues pudimos ver la vida íntima de él, ¿no? Y pues sí, como todo ser humano pues se enojaba, se desesperaba, tenía sus problemas, tenía sus situaciones, ¿no? Que no podía hacer resolver, pero finalmente pues es su personaje muy querido. Últimamente pues hubo situaciones donde pues empezó a meter muchas polémicas, sobre todo por un video de relaciones íntimas que tuvo con la esposa de un amigo, de un comentarista muy famoso ahí en Estados Unidos. Se llegó a filtrar esa grabación y se llegó a acusarlo de misoginia y de racismo, porque también en unos comentarios racistas que le filtraron de un audio que mandó, también tuvo que pedir disculpas, incluso lo quitaron del Salón de la Fama de WWE, que pues ese Salón de la Fama pues es lo mismo que en cualquier otro lado, idolatran y ingresan a ese lugar a las gentes o a las personas que son un hito o son algo muy importante dentro de una compañía para su historia. Lo mismo que las estrellas de Hollywood que tienen ahí de los actores ahí en el suelo, que ponen su estrella y etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, sí llegó a ser abucheado por el público, últimamente también por su apoyo a Trump, a la candidatura de Trump. También hubo gente que aparecía en el ring como comentarista anunciador y la abucheaban. Porque pues la gente no olvida y con las redes sociales se multiplica mil todo esto. Pero bueno, por ahí leí un comentario lamentable en el sentido de que pues sí es cierto, hasta que a uno no le pasa eso. Y sí recuerdo un comentario que leí en internet que decía, ahorita lo odian, pero van a ver que cuando ya pase mejor vida, ahora sí lo van a recordar de nuevo como antes y lo van a reconocer más todavía, ¿no? Es como que la paradoja, ¿no? O sea, fallecemos, ya nos vamos de este mundo, no nos reconocían o no nos reconocen, cuánta gente genio, por ejemplo,
no lo reconocen o no ven su labor hasta que ya pasa mejor vida, ¿no? Como que es algo también común de ver. Y bueno, quiero despedir a este personaje diciendo que sus frases, la forma en cómo te hablaba en la cámara y cómo se dirigía a la gente, para mí fue un ejemplo con el cual él empezó a pintar como que mis primeros pasos en ser docente, ser maestro, que ya mucho tiempo después, pues yo el mismo camino de la vida me iría a meter, ¿no? En esto. Y bueno, recuerdo que sus lecciones, la forma en cómo hablaba a tu público, cuando hablaba de valores, cuando hablaba de ser tu mejor versión, ser la mejor persona, ser un verdadero ciudadano, un real American, como él lo decía, eh, siempre fueron mensajes como hacia mí, para mí, que eran como esperanza, como aliento, como que yo podía mejorar mi situación, que lo que estaba yo pasando lo pasaban muchos y que valía la pena seguir adelante pese a todo. Él era como un ejemplo de éxito, de superación, de que si las cosas las haces correctamente con ética y todo lo demás, puedes trascender y puedes pues hacer una diferencia, hacer algo realmente significativo que a ti te dé mucha paz, mucho significado, que te dé mucho propósito. Y, y finalmente pues él me inspiró mucho, él cuando pensaba en sus entradas, en cuando se desgarraba la camisa en el ring para quitársela, la manera en cómo hablaba, cómo se movía en el ring y las poses que hacía y los momentos por todos los momentos en los que que ocurrían muchas cosas y él llegaba a enfrentar, pues hoy por hoy puedo decir que fue una de las personas, uno de los grandes ídolos que sentó las bases, empezó a entrar en mí el interés por la docencia de una manera a lo mejor muy indirecta y en el sentido de que no iba yo iba a dedicarme a esto años después, yo sin pensarlo pues en ese momento, pero también me ayudó como tener un respeto y tener una consideración por la gente, sobre todo que pues yo estaba recibiendo esa educación por parte de mis maestros en esa etapa de mi vida, pues me hizo quizás admirarlos más o respetarlos más y ver pues la gran labor que estaban haciendo para con nosotros, ¿no? Como que yo sentía que Hulk Hogan de algún modo directo o indirecto te decía eso. Respeto, equidad, ser tu mejor versión y echarle ganas a todo, a la vida, porque tu situación va a mejorar siempre si tienes una actitud positiva y si siempre haces el bien. Y ya pues me despido de este podcast con una frase que él siempre decía en inglés, y con eso siempre se despedía, como que era el momento en el que se realzaba más como su personaje y era los momentos más épicos e icónicos que tenía cuando ya terminaba sus performances o cuando lo entrevistaban. Siempre lanzaba como un desafío, eh, y decía algo así: What you gonna do when Hulk Hogan runs wild on you? O sea, en español, pues, ¿qué es lo que vas a hacer ahora que yo, mi personaje, pues, va a ir con todo contigo, ¿no? Así como que voy a ir de tu mano y te voy a inspirar, te voy a llevar de la mano, te voy a hacer que compitas, que triunfes, que fluyas. Y pues bueno, yo también en esta podcast, pues les digo lo mismo. What you gonna do, brother? Utilizaba mucho la palabra brother. Cuando este podcast en Tu legado en la docencia eh, llegue a muchas más personas y se sientan inspirados por lo que comentamos aquí, qué es lo que vas a hacer cuando después de escuchar esta información, qué es lo que vas a hacer y emprender en tu vida, cómo vas a vivir tu día a día. Señores, que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego.
agradecer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.